Decíamos antes de irnos a la pausa, el dólar se disparó y pasó la barrera de los 43 pesos. Vamos a hablar de esto con Luis Cortina, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Luis. ¿Qué decís, Ele? ¿Cómo bien, estás? Buenas muy noches bien. a todos. Efectivamente, si querés, para desgracia del presidente Macri, récord del dólar durante su gestión. Claro, récord del dólar en general, pero sobre todo en su gestión, 43.41. Hoy la cotización minorista al público, 42.60 el mayorista, ambos entre 4,6% y 4,6% respecto de aumento respecto al día anterior, ¿verdad? La pregunta que nos hacemos siempre es ¿cuáles son las razones? ¿Por qué? Claro, mira, ahí hay un tema que el mercado viene, digo el mercado parece que uno hablara de una entelequia, ¿no? En realidad son operadores que además apuestan fuerte donde van. Lo que estuvo viendo, el mercado venía más o menos tranquilo todo el verano, desde diciembre, hasta que esto se empezó a complicar. El clima externo por un lado, como siempre, pero también la largada de la campaña electoral casi a full y sobre todo los datos de inflación que con el dato de enero hicieron preocupar a muchos de que la cosa no estaba andando tan bien, ¿no? La inflación de enero, recordemos, 2,9%, y hoy en particular, ya desde ayer, pero hoy en particular, la presunción de que febrero va a ser una inflación que en el mejor de los casos va a rondar el 3,5%. En el mejor de los casos. Según los cálculos de los analistas privados, ¿no? Acordate que ayer a la tarde se conoció el relevamiento de expectativas de mercado, el REM. Esto que suena tan pomposo no es más ni menos que una encuesta que hace el Banco Central todos los meses entre, no me acuerdo si son entre 40 y 60 consultoras y bancos de la plaza, los principales analistas que analizan todas las principales variables económicas. Una de ellas en este momento, claro, la inflación. Y ayer le dio para este año ese promedio una inflación del 32,2% anual, digamos. Esto hizo pensar entonces, quiere decir que febrero va a estar más cerca, seguro cerca del 3,5 y tal vez un poco más arriba, según los más pesimistas, ¿no? Ahora, ya que haces mención a la inflación que tuvimos en enero y que tendremos en el mes de febrero, esto obviamente condice o va en relación con el aumento del dólar, claro, ¿no? el aumento del dólar tiene que ver un poco con eso, lo que se llama expectativas sobre todo, y otro poco con que todavía la oferta de dólares en el mercado no solo es suficiente, sino que es bastante insuficiente, por dos motivos. Por el lado de local, porque muchos inversores con todo este clima externo se están yendo de los países emergentes hacia otras inversiones, sobre todo algunos en China, otros en Estados Unidos, en los tradicionales bonos del Tesoro de Estados Unidos, que uno sabe que rinden poco, pero están ahí y dentro de 10 años yo los cobro. ¿Verdad? Por eso siempre se habla del riesgo emergente. Bueno, ahora bien, en particular, lo que se está dando, que se dio ya ayer y hoy de vuelta, y que había pasado también en las crisis cambiarias del año pasado, es que uno dice, ok, si le afecta a todo el mundo emergente, ¿por qué a la Argentina le pega más? O fíjate que hoy la devaluación, o digamos el aumento del dólar en pesos fue del 4%, cuando en Brasil el real se devaluó 1,1%. Claro, fue la moneda que más devaluó la Argentina, ¿no? La moneda que más devaluó lejos entre los países emergentes. Bueno, esto tiene que ver, como te decía, con la inquietud por el riesgo electoral. Y del lado de la oferta concreta de dólares también tenés que pensar que todavía no entró un tema que vos conocés muy bien, que es la oferta de divisas de los productores, de los exportadores agropecuarios, ¿no? Exacto. Ahora, con ese ingreso de dólares de la cosecha que vendrá, que obviamente sabemos que va a ser mucho mejor que la del año pasado, y además con el ingreso de las divisas del Fondo Monetario que están previstos para estos días, ¿esto podría llegar a, por lo menos, contener esta suba de dólares? Esto debería, que por lo menos contribuir a contener la suba del dólar. Seguramente esto no va a pasar hasta bien entrado marzo y tal vez te diría yo abril más bien, ¿no? Ten en cuenta que está por entrar ahora a mediados de este mes los 10.500 millones de la cuota del fondo, y eso está haciendo que de a poco el Tesoro se vaya haciendo de dólares, que es lo que muchos analistas están empezando a recomendar. El Tesoro debería anunciar ya el cronograma de licitación de venta de dólares. Esto le va a dar al mercado una sensación de que, ¿no? Claro, una previsibilidad y sobre todo una sensación de que hay un jugador fuerte ahí que me está mirando. Y cuando yo me haga el loco con el dólar, hablando un poco en términos casi barriales, el Tesoro va a volcar mucho dinero al mercado. Ya en abril, calcula el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, va a empezar a entrar más fuerte la cosecha de dólares. Hoy, para que te des una idea, hoy estaba haciendo algunos números, hoy se están liquidando más o menos 60 millones de dólares por día. Recién en abril vamos a llegar más o menos a 130, 140 millones. Ahí viene, y eso sí va a hacer que la oferta, como pasa en todo mercado, la mayor oferta va a hacer que el precio baje o por lo menos se contenga, ¿verdad? Ahora, Luis, ¿podríamos esperar una nueva suba de tarifas con esto?
Bueno, eso es lo que más teme el gobierno, te diría, ¿no? Por lo pronto tenemos, ya el viernes pasado aumentó la electricidad, el mes que viene aumenta, mejor dicho, este mes sí. aumenta el gas. Que eran parte de las subas ya previstas, Que ¿no? es lo ya previsto, lo que es probable, por eso el gobierno está muy interesado en que esto no siga, porque el efecto secundario va a ser que si aumenta mucho el dólar, para evitar pagar más subsidios, va a haber que aumentar un poco las tarifas. Y se enfrenta ahí el gobierno al intríngulis de estar entrando en una campaña electoral cada vez más caliente y tener que subir tarifas. Claro. Algo no va a funcionar. Totalmente. Algo no salió bien, diría Carlos Manzoni. Tal cual, tal cual. Ahora, Luis, ¿qué pasa con respecto a las bandas, ¿no? Las bandas que ha puesto el Banco Central justamente de intervención. Claro, mira, la banda, lo que se llama la zona de no intervención, que tiene una banda de piso y una banda techo de la cotización, eso tiene un valor que está fijado ya con un ajuste del 2% mensual. Va subiendo todos los días a ese ritmo, 2% mensual. Hoy esa banda está, entre tanto número se me fue, pero no, acá está, mira. 50,20 el techo y 38,79 el piso. O sea que está ahí en el medio. Sí, eso es otro dato que empezó a preocupar un poco. Hasta hace nada, unos días, el Banco Central estaba relativamente preocupado, es una manera de decir, en realidad estaba muy tranquilo, porque el dólar mayorista, que es el que se toma como referencia, estaba todo el tiempo rozando el piso de la banda, con lo cual, en el peor, grandes comillas, de los casos, lo que hacía el Banco Central era comprar divisas. Mientras fortalecía las reservas, al mismo tiempo hacía que el dólar no se desvalorizaba tanto y por lo tanto no volviera el famoso Si perforaba, atraso. por el contrario, tenía que vender. Exactamente. Si perfora el techo va a tener que vender. Y esa es la gran duda. Hoy ya está cómodamente instalado en la mitad de esa banda. Por eso muchos le aconsejan al Banco Central en algún momento conversar con el fondo para que esa banda no sea tan ancha. Digamos, ¿no? Bueno, ya que mencionás el fondo próximamente tendremos este ingreso de divisas que vos recién decías, el fondo dejó en claro que seguirá apoyando a la Argentina más allá del resultado electoral del próximo Efectivamente, octubre, ¿no? Hoy jueves, como sucede cada 15 días regularmente en Washington, el vocero oficial del Fondo Monetario da una conferencia de prensa con periodistas representantes de todo el mundo, ¿no? Entre ellos nuestro Rafa Matus Ruiz, ¿no? Nuestro corresponsal allí en Washington. Y claro, con todo este ruido electoral que empezó a surgir, muchos miembros de la oposición que dicen vamos a tener que renegociar el acuerdo, le preguntaron qué pasaría si se asume un nuevo gobierno distinto del de Mauricio Macri en diciembre, digamos, y la respuesta menos políticamente correcta no podía haber sido, mejor dicho, no podía haber sido más políticamente correcta. Rice dice, vamos a seguir apoyando a la Argentina porque nuestro acuerdo no es con Macri, es con la Argentina, como siempre apoyamos a los países. Y le dijeron, bueno, pero por algo los representantes del fondo que estuvieron en Buenos Aires hasta hace un par de semanas se reunieron con todo el arco opositor y dijo, por supuesto, siempre nuestros representantes... Es cierto, recordemos que estuvieron con Kicillof. Estuvieron con Axel Kicillof, con Sergio Massa, con el gobernador de Salta, Urtubey, con Roberto Labaña, con la CGT. O sea, ellos van a ver todos los actores políticos, partidos de la oposición, el oficialismo, por supuesto, el gobierno, e incluso representantes de otras organizaciones sociales como la CGT. Lo que ellos dijeron ahí es, siempre nos reunimos con todo el arco político de un país y el arco representativo de los distintos sectores. Y mucho más en una campaña electoral, donde nosotros queremos saber de primera mano qué piensan. Eso no quiere decir que vayamos a restar apoyo si el gobierno cambia. Ahora, hablamos de dólar, hablamos de inflación, pero no hablamos de tasas. ¿Qué pasa con las tasas? Que también es un ítem a mirar y muy de cerca. Ese es un componente central de esta estrategia porque es la base de la política del Banco Central. Es el gran elemento que tiene el Banco Central para tratar de frenar si hay una disparada del dólar. ¿Qué pasó hoy con la tasa? Para que te des una idea. El ministro Sica hoy a la mañana, a mediodía, dijo que el gobierno no estaba preocupado, que no veía motivos para preocuparse por el dólar. El Banco Central a las 2 de la tarde licitó tasas de interés a casi el 52% anual, 1,5 puntos por encima de las de ayer. No solo eso, sino que vendió y ofreció títulos que se llaman LELIQ, letras de liquidez, por 61.000 millones más de los que necesitaba renovar. Quiere decir, en buen romance... ¿Esto lo hace para subir las tasas? Claro. No, sube la tasa para aspirar más dinero al mercado y que no haya pesos para irse al dólar. Está bien. Es decir, en buen romance vino la señora que limpia nuestra casa, puso la aspiradora full y se llevó todos los pesos que había disponibles. Secó el mercado. Secó el mercado tratando de evitar. Así todo, en la última media hora del mercado se dio este salto del dólar hasta por arriba de los 43 pesos. Bueno, veremos a ver qué sucede en el día de mañana. Estamos hablando de todo este movimiento en una semana corta, ¿no?
en donde también existió una demanda contenida. Efectivamente, hubo ahí un tema con los feriados de lunes y martes por el carnaval, que no hubo ningún movimiento y que de alguna manera el miércoles ayer y hoy terminó, o pensamos que puede haber terminado el impacto de todo este movimiento internacional que hubo respecto de los cambios en el mercado internacional, ¿no? Luis, un placer. Muchísimas Por favor, gracias. a vos. Bien, y de aquí nos vamos al encuentro de